Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Debido a un problema técnico, hubo mucha interferencia en la clase que recién acabo de compartir con ustedes a las 3 de la tarde. Eso me obliga a volver a dar la clase. Eh, Justamente es lo que estoy intentando hacer en este momento. Ojalá que no haya problemas técnicos. Sobre todo el problema que se dio en la parte del audio que se escuchaba entrecortado. Espero que ya no hayan dificultades de ese tipo. Um, eh, para la próxima semana, repitiendo, para la próxima semana, el día lunes, estaría programado su primer examen parcial. Ya de acuerdo con el programa ya establecido, ese primer examen parcial se va a realizar bajo la modalidad de cuaderno abierto que ustedes conocen. Eh, el día lunes temprano por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, a través de mi cuenta de Facebook, yo les estaré dando a conocer la batería de preguntas que tendrían que ser respondidas. Es probable, no lo tengo decidido todavía, que yo les plantee un menú de unas 10 preguntas, de las cuales cada estudiante elegirá 5 de esas 10, 5 para responder en el uso de su libertad, ¿verdad? A las 8 de la mañana, por tanto, yo estaré presentando el menú de preguntas y tendrán desde las 12, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para poder responder esas preguntas. A las 8 de la noche yo estaría recibiendo los archivos en Word conteniendo las respuestas que ustedes hayan dado a las preguntas planteadas. Así que tendrán ustedes 12 horas para poder responder el examen parcial. Plantearé preguntas sencillas considerando aquellos aspectos más fundamentales, más esenciales, que tienen que haber sido, digamos, asimilados por los estudiantes en consideración de los objetivos que el plan de estudios eh, plantee como los objetivos de aprendizaje para esta primera parte, para esta primera unidad. Eh, el día de hoy voy a tratar de reflexionar sobre algunos conceptos que nos han venido apareciendo en estas últimas 6 sesiones de clase que he tenido con ustedes. Esta sería la séptima sesión de clase, ¿verdad? Pero en estas últimas 6 sesiones de clase nos han venido apareciendo conceptos muy importantes, fundamentales, que es necesario que las manejemos porque ahí estamos planteando algunas categorías de análisis que son como las herramientas teóricas para realizar, digamos, una buena reflexión alrededor de los fenómenos sociales. Por ejemplo, la categoría de Estado, la categoría de alienación, la categoría de clases sociales, eh, la categoría de punto de vista de la clase trabajadora, eh, y otras categorías igualmente importantes para que nosotros podamos manejarlas. Está también la categoría, digamos, de ciencia, alienación, etcétera, etcétera. Bueno, voy a empezar quizás tratando la categoría de Estado, un poco sobre la teoría del Estado. Lo primero que hay que decir es qué es el Estado, hay que definir el Estado. No podemos partir del supuesto de que ya sabemos lo que el Estado es. Eh, no se trata de una concepción del sentido común, sino que debemos tener
un abordaje científico de esta categoría. El Estado, todo Estado, por supuesto que el Estado capitalista, el Estado burgués, eh, es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Entonces, el Estado, en primer término, siempre va a responder a los intereses de la clase dominante, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado es una estructura social que tiene, digamos, una dimensión impositiva. Está ahí para imponer los intereses de la clase dominante. El Estado surge como una estructura para velar por los intereses de la clase dominante exactamente en las sociedades donde hay clases sociales. Y tanto las clases sociales como el Estado no tienen una existencia eterna. No se puede decir que siempre ha habido Estado, ¿verdad? O que siempre ha habido lucha de clases, como si fuera una especie de destino, ¿verdad? Que como siempre ha habido, pues siempre habrá. No, de ninguna manera. El Estado, como las clases sociales, surgen en un mismo movimiento, en un mismo momento, exactamente en el cual se rompe la unidad originaria de una comunidad, en este caso de la comunidad primitiva o del comunismo primitivo. Entonces, el surgimiento del Estado surge en el momento en que el ordenamiento social se rompe, ¿verdad? Y se rompe la unidad originaria de la sociedad. En ese momento en el cual, pues, no hay clases sociales y tampoco hay lucha de clases. Entonces, hay que tener claro entonces, primero, que el Estado no es eterno. Surge en un momento determinado y específico del desarrollo social. Y la característica fundamental del momento y el por qué surge el Estado es que la ruptura de la unidad originaria que da lugar a las clases sociales y a la lucha de clases. Cuando hablemos de las clases nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, en todos los estadios de la existencia social, en todos los modos de producción, ¿verdad? Siempre ha habido Estado, exactamente porque hay clases y lucha de clases. Así, por ejemplo, cuando se rompe la unidad originaria en el comunismo primitivo y eso da lugar a una lucha de clases y se constituye el primer modo de producción ya clasista, que es el esclavismo. Entonces, hay clases sociales ahí y siempre va a haber una clase dominante y una clase dominada. Y exactamente también surge allí el Estado, como una estructura social, eh, como una estructura de dominación, ¿verdad? Para garantizar los intereses de la clase dominante. Luego surge el modo de producción feudal, igualmente hay lucha de clases allí, hay Estado, el Estado feudal. Y luego, pues el capitalismo, igualmente ahí hay clases y lucha de clases y hay Estado también. Pero de la misma manera hay que decirlo con claridad que en el Estado socialista, exactamente, en la dictadura del proletariado también hay Estado. Y sigue siendo el Estado de la clase dominante. Solo que en el socialismo científico, en la dictadura del proletariado, el Estado responde a los intereses de la clase dominante y en ese momento la clase dominante es exactamente la clase trabajadora, la clase proletaria. Entonces se trata de un Estado proletario, ahí en la dictadura del proletariado. Primer punto importante, todo Estado, ojo, todo Estado es un instrumento de dominación de la clase dominante para salvaguardar sus intereses e imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Todo Estado. Ahora bien, el Estado siempre es una estructura de dominación. Por eso la definición. Todo Estado es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Y en los tipos de Estado, Estado esclavista, Estado feudal,
Estado capitalista y el Estado socialista. En estos tipos de Estado, en el único Estado en donde pudiera ser posible la idea de democracia como poder del pueblo, es exactamente en el Estado proletario, en el Estado socialista, en el Estado de la dictadura del proletariado, porque la clase dominante en ese momento pues es la clase trabajadora. Entonces, ahí pudiera haber, digamos, la realización del concepto de democracia como poder del pueblo. Y ahí en los otros tipos de Estado, pues sencillamente la democracia no es posible. Entonces, reitero, todo Estado es la organización social de poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Eh, Ahora bien, el Estado es una estructura de poder político, ¿verdad? Ahora, el poder político del Estado es la capacidad de imponer los intereses de la clase dominante al conjunto de la sociedad. En eso consiste el poder político, en esa capacidad de imponer, ya sea por la vía de la fuerza o ya sea por la vía, digamos, de la alienación o por la vía de la persuasión, de imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. ¿De acuerdo? Ese es lo que es el poder del Estado. Pero hay tipos y formas de Estado. El tipo de Estado se establece a partir de los intereses de la clase a la cual sirve el poder del Estado. De tal manera que si el poder del Estado sirve a los intereses de la clase dominante y esta clase dominante es la clase capitalista, entonces el tipo de Estado es Estado capitalista. Si el Estado sirviera a los intereses de la clase dominante y en ese momento la clase dominante es la clase trabajadora, el proletariado, entonces el tipo de Estado sería Estado proletario o Estado de la clase trabajadora. Y de la misma manera, viendo la perspectiva histórica, si el poder del Estado sirve a los intereses de la clase dominante y esta clase dominante es la clase esclavista, entonces el tipo de Estado sería Estado esclavista. De tal manera que el tipo de Estado se determina a partir de los intereses de la clase a la cual sirve el poder del Estado. Eso es lo que determina el tipo de Estado. Ahora bien, pero también hay formas de Estado. Y las formas de Estado ya no están determinadas, ¿verdad? Ya no están determinadas por los intereses a la cual sirve el poder del Estado. El tipo de Estado se establece a partir de la consideración del modo, la forma, la manera a través de la cual el Estado realiza la salvaguarda de los intereses de la clase dominante. Es la manera específica y concreta como el Estado va a velar por los intereses de la clase dominante. Estamos hablando aquí ya de la forma, de la manera como el Estado realiza, ¿verdad? Su esencia. Su esencia es la de ser una estructura de dominación al servicio de la clase dominante. Esa es su esencia. Ahora, ¿cómo va a realizar, digamos, esa su esencia? Eso es la forma del Estado. Y hablando de la forma del Estado, yo quisiera proponerles para su conocimiento, para su análisis, por lo menos cuatro formas de Estado. Y estas cuatro formas de Estado son formas del tipo de Estado capitalista. O sea, estas cuatro formas son igualmente capitalistas, pero son la misma mica, solo que revolcada. Por ejemplo, una forma de Estado es la dictadura militar. Esa forma de Estado de dictadura militar que responde al tipo de Estado capitalista es la que se dio a partir, digamos, en este país, en nuestro país, a partir de los años 30, prácticamente hasta los así llamados acuerdos de la traición, perdón, acuerdos de paz. ¿Sí? Es una forma de Estado capitalista, la dictadura militar. Otra forma
de Estado capitalista es el Estado presidencialista, como digamos el Estado norteamericano, el Estado de la, bueno, prácticamente toda América Latina, ¿sí? Donde hay que elegir un presidente, etcétera, etcétera, un parlamento. Es la forma de Estado presidencialista, pero esa forma de Estado es de tipo capitalista. Es el Estado capitalista que cobra diferentes formas de ser y de existir en la práctica. Otra forma de Estado es el Estado parlamentario. Por ejemplo, el Estado que se da, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde no tienen ellos un presidente, no eligen a un presidente, sino que eligen o determinan a un primer ministro, ¿verdad? Pero no hay presidente. ¿Sí? Y las funciones gubernamentales las ejerce ese primer ministro y el parlamento. Eso es un Estado parlamentario. Y una cuarta forma de Estado es el Estado democrático burgués. La forma democrático burguesa de ser el tipo de Estado capitalista. Solía decir Lenin que de las diferentes formas de Estado, aquella forma que mejor realiza el interés de la clase dominante, y en este caso el interés de la clase capitalista como clase dominante, ¿sí? La forma de Estado que mejor realiza ese propósito de velar por los intereses de la clase dominante es el Estado de la democracia burguesa, porque desarrolla una función ideológica que te hace creer que tú participas y decides en las estructuras del gobierno. Participas en elecciones, hay partidos políticos y todos se sienten como muy partícipes y dentro del ordenamiento eh, jurídico, político del país. Pero eso es una farsa. Eso realmente, eso no es real. Uh-huh. Todos los procesos electorales de alguna manera ya están determinados y amañados. O sea, vos no elegís los candidatos ya te los plantean. Y los candidatos ya están planteados ahí para ser obedientes a los dueños del capital. Quiero decir esto a partir de un ejemplo. En los tiempos en El Salvador de la clase de la dictadura militar, de la forma de Estado de dictadura militar, exactamente eran los militares en persona los que administraban el gobierno. El gobierno es la forma administrativa, cómo se realiza el Estado. El Estado, ya dije, es la organización social del poder de la clase dominante. Ahora, la administración de ese poder de la clase dominante, ¿verdad? Las formas organizacionales de cómo se expresa ya de manera visible lo que el Estado es, eso es el gobierno. Es la cara institucional del Estado. Eso es lo que es el gobierno. Pues eso es el Estado. Aquí hay que entender primero qué es lo que es el Estado, que es una estructura de dominación que responde a los intereses de la clase dominante y que por tanto el tipo de Estado capitalista jamás podrá ser democrático. Aunque los funcionarios públicos salgan por televisión diciendo que buscan la democracia, que les interesa la vida democrática, la participación ciudadana, eso es falso. Eso es solamente parte del juego de las apariencias, ¿verdad? Que se dan dentro de los procesos de alienación dentro del capitalismo. Eso es lo que es. Bueno, ya abordamos la cuestión de lo que es el Estado. Esencialmente lo que el Estado es, tipos y formas de Estado. Ahora vamos a ver otra cuestión que nos ha aparecido mucho, que es la cuestión de la ciencia. Hemos planteado que la sociología es la ciencia crítica del análisis de los fenómenos sociales y que por supuesto la sociología pretende ser eso, pretende ser ciencia y hacer postulados científicos. Pero, ¿qué es la ciencia?
definámoslo. La ciencia es un sistema de conceptos probados, ordenados lógica y sistemáticamente para captar críticamente los fenómenos sociales con la intencionalidad de transformar dichos fenómenos sociales para beneficio del hombre como especie, no para beneficio de una clase social en específico, o en este caso, en el caso de la sociología como ciencia crítica de la sociedad, teniendo la sociología un compromiso con los intereses de la clase trabajadora, el interés del análisis científico, sociológico, estarían, digamos, correlacionados con los intereses de la clase revolucionaria. Pero una ciencia, en general, es eso, un sistema de conceptos probados, ya sea por la vía lógica, por la vía experimental, ordenados lógica y sistemáticamente para captar críticamente los fenómenos de la realidad con el propósito de transformarlos, no de dejarlos tal como están, sino que de cambiarlos. Método. ¿Qué es el método? El método es un proceso teórico práctico ordenado lógicamente para el logro de un propósito, para el logro de un fin. Eso es lo que es el método. Ahora, el abordaje metodológico implica varias cosas. Implica primero captar los fenómenos, y en este caso los fenómenos sociales desde la sociología crítica de la sociedad, captar los fenómenos no como si los fenómenos tuvieran una existencia individual, absolutamente separado de la totalidad social. Los fenómenos no pueden ser vistos de forma aislada. Por ejemplo, el fenómeno de unas señoras que tienen ya un mes de no tener agua potable, van al grifo, al chorro y no les cae el agua, pero pagan los recibos y por tanto se les cobra un servicio que no le dan. Pues estas señoras se cansan, van, se toman la calle, le ponen piedras, ponen sus pancartas. Eso es un fenómeno social. Es un fenómeno que me aparece en la dimensión inmediata, apariencial, como unas señoras que están tomándose en la calle, eh, obstaculizando, digamos, el tráfico. Y se me parece como un fenómeno que no tiene nada que ver con lo político o con los procesos de la política nacional. Se me aparece como un fenómeno que nada tiene que ver con la cuestión económica, que nada tiene que ver con la cuestión cultural, nada tiene que ver con la cuestión ideológica. Pero esa forma apariencial de considerar un fenómeno social en forma aislada, como no estando correlacionada con el resto de las dinámicas sociales, esa es una forma no científica de ver las cosas. La forma científica es entender que ese fenómeno que me aparece aislado está correlacionado con toda la dimensión societal. ¿Mm? Tiene que ver con lo político, ¿sí? Tiene que ver con lo económico, porque, por ejemplo, las señoras tienen que pagar contante y sonante unos recibos de un servicio que no les dan. Segundo punto importante, estas señoras se ven obligadas a comprar de su bolsillo, comprar barriles con agua. Y entonces, pensando en este fenómeno de las señoras que están en la calle, se toman la calle, el tráfico está obstruido, los que van en el carro están molestos y entonces le gritan sandeces a las pobres señoras y les piden que se aparten, que vayan a trabajar, que no sean holgazanas, en fin. Al rato llega la policía, llega la humo. La policía es una estructura del Estado y el Estado es una entidad política. Y desde el momento que llega la policía, aquel fenómeno social se politiza. Se politiza por el hecho de la llegada de los entes estatales llamados policías, ¿verdad? Y entonces hay un proceso de politización del fenómeno, porque ya el Estado interviene como Estado a través de la presencia de la humo, ¿de acuerdo?
No son las señoras las que politizan el fenómeno, sino que es el Estado el que politiza los fenómenos, en este caso. La manera científica de abordar los fenómenos sociales es ver los fenómenos como estando correlacionados con diferentes dinámicas sociales, con todo el ordenamiento social, como teniendo que ver con todo. El trabajo científico es una praxis siempre guiada por una intencionalidad. El trabajo científico, no, científico sobre, por lo menos en el área de las ciencias sociales, en el campo de la sociología crítica de la sociedad, no es una praxis aséptica, no es una praxis neutra, sino que es una praxis que tiene una intencionalidad, tiene propósitos, ¿verdad? Yo le dije en la sesión anterior, la sociología como ciencia crítica tiene una dimensión normativa porque tiene que plantear el deber ser. Se pregunta cómo es el fenómeno, por qué es como es, y se pregunta también si ese fenómeno, tal como me aparece, coincide o no coincide con lo que el fenómeno debe ser. Entonces, la sociología tiene que establecer el deber ser, el hacia dónde. Y hablando de ese hacia dónde, si nos referimos a la sociedad capitalista, el hacia dónde debe marchar la sociedad la establece exactamente la ciencia social, ¿sí? Crítica, marxista, leninista. Y entonces, ¿hacia dónde debe moverse el capitalismo? El capitalismo tiene que, por la práctica revolucionaria, por la acción revolucionaria, el capitalismo tiene que ser negado en sus negatividades, por eso tiene que haber negación de la negación para poder pasar a construir una sociedad en la cual ya no hayan clases sociales y por lo tanto tampoco explotación del hombre por el hombre. Ese es el deber ser. Y la práctica del cientista social, de la sociología crítica, por eso es que tiene un compromiso con la clase revolucionaria. No tiene compromiso con la clase conservadora, porque la clase conservadora exactamente está ahí no para conocer el fenómeno, sino para ideologizar, para ocultar la verdad del acaecimiento del fenómeno. ¿De acuerdo? Y para ello utilizan todos los aparatos ideológicos del Estado, para ideologizar a las personas, desde el sistema educativo nacional, los medios de comunicación, que todos son parte de los aparatos ideológicos del Estado, y el Estado está ahí para velar por los intereses de la clase dominante. Por tanto, esos aparatos ideológicos del Estado tienen que mentir, tienen que ideologizar, ocultar la esencia de los fenómenos. Eso es lo que es el método, la metodología. La metodología es un sistema de procedimientos operativos lógicos para el logro de un propósito. La técnica. La técnica es la disposición lógica de recursos instrumentales y conceptuales ordenados metódicamente para el logro de un fin determinado, siempre guiados con una intencionalidad. Siempre guiados con una intencionalidad. No es que el análisis científico no tenga propósitos. Y su propósito no es solo conocer. Su propósito, además de conocer, tiene que ser transformar. ¿Verdad? Transformar. Por eso es que hay un compromiso desde la ciencia social crítica con la clase revolucionaria. La ideologización, ¿qué es la ideologización? Es el ocultamiento deliberado de la verdad. Es el ocultamiento sistemático, planificado, intencionado de la verdad. Uh-huh. Tiene una intencionalidad, exactamente. Su intencionalidad es ocultar la verdad, ocultar la esencia de los fenómenos, para
ahí viene la intencionalidad, para defender y promulgar los intereses de la clase dominante. Y entonces viene ahí toda aquella temática de que eh, la causa de la pobreza, por ejemplo, este es un planteamiento ideológico, un planteamiento ideologizado, toda aquella visión de la economía malthusiana que postula que la causa de la pobreza, pues, es la sobrepoblación, ¿verdad? Entonces que por tanto, para resolver el problema de la pobreza, lo que hay que hacer es controlar la sobrepoblación. Entonces, para ellos, la mejor lucha contra la pobreza es justamente eliminar a los pobres, o sea, matar a los pobres. Matar a los pobres. Un indio menos, una tortilla más. Muchas personas piensan de esa manera, ideológica, falsa, porque consideran que la causa de la pobreza, pues exactamente son los pobres, pues, dejando de lado todo el tema de la dominación y todo el tema de la explotación, ¿verdad? Para ocultarlo. Y ahí tienen, en esta visión malthusiana conservadora, de la sociología conservadora, de la economía no científica conservadora, ahí está todo el tema del intento de los grandes potentados del mundo, de las multinacionales y los dueños del mundo, de eliminar a los pobres. Como yo les decía en una clase anterior, le llaman ellos población basura. Ahí está el tema de todos los métodos anticonceptivos, incluso el tema de la pandemia. El tema de la cuestión de la pandemia es un intento orquestado por el capital internacional para eliminar a los pobres, para matar a los pobres, a esa población que ellos consideran población basura. Entonces, la ideologización es un ocultamiento deliberado, planificado, sistematizado, ¿verdad? Interesado, con el propósito de ocultar la verdad de los fenómenos sociales y promover los intereses de la clase dominante. En pocas palabras, señores, el discurso de la clase dominante necesariamente tiene que mentir. No puede ser un discurso científico. Solo el discurso, solo el análisis de la clase trabajadora puede decir la verdad. La clase trabajadora no tiene por qué mentir. Al contrario, la verdad es su aliada. Por eso solo, esto es importante, compañeros estudiantes, solo desde el punto de vista de la clase revolucionaria, es decir, de la clase obrera, de la clase trabajadora, puede haber ciencia social. Solo desde esa perspectiva, adoptando el punto de vista de la clase trabajadora. Bueno, ya hemos visto estos conceptos, ¿verdad? Ciencia, método, metodología, ¿sí? Técnica, ideologización. Pasemos a la consideración de otra categoría muy importante, que es la categoría de alienación. El, el concepto de alienación tiene una raíz griega, una raíz latina, que es, alienación viene de el concepto de alio. Alio es lo otro. También pudiéramos hablar de alter. Alio significa para otro. De tal manera que alienación significa ser y existir para otro. Para otro. ¿Sí? Ahora bien, no es lo mismo, quiero explicarlo, no es lo mismo objetivación que alienación. Hablemos primero de la categoría de objetivación. El ser humano, por su propia naturaleza, permanentemente está objetivándose. Objetivar significa eh, concretizar,
fuera del sujeto las ideas del sujeto o el ser del sujeto. Por ejemplo, el albañil se objetiva en la casa creada como albañil. El carpintero que construye una mesa, ¿sí?, se objetiva, es decir, exterioriza, materializa su espíritu, materializa su ser, su percepción de la realidad en todo aquello que crea. Y aquello que crea lo pone fuera de él. ¿Sí? La mesa creada por el carpintero es una objetivación de lo que el carpintero es. Entonces, de alguna manera, la mesa creada expresa algo del carpintero que la realizó. Entonces, el ser humano permanentemente se está objetivando, está materializando su ser. Ese es proceso de objetivación. Y en ese sentido, todos los seres humanos nos objetivamos porque creamos y construimos objetos. Construimos realidades que están fuera de nosotros. ¿Sí? Hablaba yo del ejemplo sencillo de la construcción de una casa, proceso por el cual el albañil se objetiva en el objeto creado, o de la construcción de una mesa en la cual el carpintero se objetiva, o objetiva su ser. Pero igualmente, las realidades sociales como por ejemplo el Estado o la organización de la producción es una objetivación de aquellos que lo crearon. El Estado es una objetivación de la praxis humana. No, el Estado no existe de la nada, es simplemente producto de la praxis. Pero en los procesos de objetivación no hay necesariamente alienación. Pudiera haberla. ¿Cuándo es que las objetivaciones o cuándo es que la objetivación se convierte en alienación? Bueno, la objetivación se convierte en alienación cuando aquello que el sujeto crea, aquello que el sujeto construye, termina imponiéndosele al sujeto, termina determinando al sujeto, de tal manera que el sujeto ya no es sujeto, sino que es un objeto, y es y existe para otro, y ese otro es aquello que el sujeto ha creado. En el análisis de la sociedad burguesa, ¿sí?, hay alienación porque son los sujetos los que crean el Estado, son los sujetos los que crean el ordenamiento económico. La lógica del capital es producto de la praxis de los sujetos. Pero el sistema burgués, el Estado capitalista, termina imponiéndosele a los sujetos que lo han creado. Y por tanto ya no es el sujeto que es el creador, ¿sí?, del Estado, de la sociedad, ya no es el sujeto el que determina la sociedad, el ordenamiento social, sino que es al revés. Es el ordenamiento social el que se le impone al sujeto. Y entonces, quiero recuperar aquí el ejemplo de Juan, entonces ya no es Juan el que crea el Estado, construye la sociedad, sino que es al revés. ¿Sí? Y Juan tiene que someterse a ese gran otro, a ese alter que es exactamente el Estado. Ahí es donde hay alienación, ahí es donde el sujeto, ¿sí?, ya no se construye como sujeto, sino que se construye como objeto y está totalmente existiendo y siendo para el Estado, para el sistema. Ahí hay alienación, ¿ves? Es exactamente por esa característica, en donde el creador ya no es Juan, sino que el creador pasa a ser criatura y la criatura pasa a ser el creador. Es ese trastocamiento de las relaciones sociales. Va. Dicho esto, eh, yo quisiera hablar
por lo menos de cuatro niveles de alienación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo. Porque la praxis productiva llamada trabajo, es una de las praxis fundamentales de la existencia humana. Pero tanto la existencia humana como el trabajo están pervertidos, están ensuciados, trastocados en la lógica del capital. Ya lo expliqué en sesiones anteriores. El trabajo, que es una praxis por la cual el sujeto transforma la realidad para beneficio propio, el trabajo que debería ser un proceso productivo para que el ser humano pueda ser feliz, en la lógica del capital se convierte en todo lo contrario. El trabajo es fuente de angustia, fuente de dolor, fuente de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la praxis llamada trabajo es una de las praxis fundamentales en donde, ¿verdad?, también se da la alienación. Yo voy a plantear aquí 4 niveles de alienación del sujeto en el proceso productivo capitalista. Eh, la primera alienación del sujeto en el proceso productivo burgués se da en lo siguiente. La primera alienación de la fuerza de trabajo se desarrolla en el contacto directo que el trabajador tiene con los medios de producción. El obrero tiene que someterse a las exigencias de la funcionalidad eficiente de la máquina o de la herramienta. El trabajador frente a la máquina no puede decidir ni la velocidad con la que habrá de trabajar, ni la posición que debe adoptar frente al instrumento de trabajo. La lógica y el sentido objetivado en la máquina se le impone al trabajador. En pocas palabras, la alienación o una de las formas de la alienación que se da en el proceso productivo capitalista es que las herramientas o los medios de producción terminan imponiéndosele a la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo no es libre frente a los medios de producción, a las herramientas, frente a la máquina. Todos conocen lo que es una molienda. Supongamos a Juan parado en la molienda, parado frente al trapiche, que ha sido contratado por el dueño de la molienda por $8 al día, trabajando 8 horas. Juan, parado frente al trapiche, él no puede decidir a qué velocidad debe él moverse frente a la máquina. Él no puede decir, hombre, voy a dejar que la máquina siga funcionando, me voy a sentar aquí aquí me voy a sentar un momento acá porque pues me siento cansado. Entonces ¿por qué no lo puede hacer? Porque inmediatamente sería despedido. Es decir, el ritmo de la funcionalidad de la máquina determina a Juan cómo debe moverse, la forma y la velocidad con la cual Juan tiene que trabajar. Igualmente, Juan está ahí parado frente a la máquina y tiene a la par un montón de cañas. Yo les pregunto, Juan podría decir, bueno, le voy a meter a la máquina una cañita, una cañita, una por una, porque si le meto 5 cañas de una vez, pues es muy pesado y me voy a cansar. ¿Puede decidirlo, Juan, parado frente al trapiche? No, no puede. ¿Por qué? Porque inmediatamente también sería despedido. Ya la funcionalidad de la máquina le determina cuántas cañas le debe meter. 7, 6, 5 cañas, 10 cañas, lo que sea. Es el sujeto siendo y existiendo para la funcionalidad de la máquina. No es la funcionalidad de la máquina la que tiene que adaptarse a Juan, sino que es al revés. ¿Ves? Allí hay alienación. Digamos que es una primera forma de alienación. Veamos una segunda forma de alienación. La segunda forma de alienación, la segunda alienación, se presenta cuando advertimos que el trabajador no decide qué producir, cómo producir, para qué producir y para quiénes producir. Toda la organización del proceso productivo le es ajena. Lo único que le queda es adaptarse lo más eficientemente posible, so pena de ser despedido inmediatamente por el dueño real y jurídico de todo el proceso de producción. A Juan lo contratan
para que trabaje en la molienda, pero Juan no va, todo ese trabajo ya está organizado, ya está determinado por el dueño del proceso, por don Próspero le vamos a llamar, que es el dueño de la molienda. Entonces, todo ese ordenamiento productivo, todo ese sistema organizacional es algo ajeno para Juan, que se le impone a Juan, porque él no tiene facultades para decidir cómo producir, qué producir, cuánto producir, para qué producir, si producirlo o no producirlo. Toda esa organización social de la producción se le impone a la fuerza de trabajo como algo externo, como algo frente a lo cual no tiene facultades de transformar ni de decidir. La tercera forma de alienación que se da de la fuerza de trabajo en el proceso productivo es que la tercera alienación se da cuando el trabajador se encuentra subordinado, sometido al sistema de explotación y de dominación global de la organización social del poder de la clase dominante sobre la clase dominada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo el ordenamiento social, todo el sistema de explotación y de dominación que viene del Estado, que establece el así se deben hacer las cosas, el así se hacen las cosas, y ya te establece todo el cuerpo legal, todas las normativas. ¿Sí? Es decir, tenemos que entender que los procesos productivos tienen que ver con el Estado, tienen que ver con lo político. Y desde lo político, desde la fuerza de imposición del Estado, se impone el así se hacen las cosas, el así se deben hacer las cosas. Porque si no las haces así, ¿sí? Caes en delito y la policía te lleva a la cárcel. Y Juan está sometido a ese ordenamiento que viene desde el Estado, como poder político de la clase dominante. ¿Sí? A Juan se le impone el Estado, el poder del Estado, como una estructura de dominación. Y él tiene que respetar las leyes. Y así nos han enseñado a nosotros. Ya les dije la vez pasada que en lo que los contadores llaman los códigos de ética del contador o de la Contraloría Pública, pero que en realidad yo leyendo algunos códigos de ética más parecen manuales de formas de acción, de cómo hacer las cosas. Uh-huh. Establecen una especie de correlación entre el ámbito de la ética y el ámbito de lo legal. Lo que ahí establecen es que si algo es legal, entonces luego, por tanto, es ético. El fundamento de la ética es el orden de la legalidad, pero yo les dije que hay muchas cosas que son perfectamente legales, pero son inmorales, son antiéticas y son legales, pero son inmorales. Y por tanto, el ámbito de la legalidad no puede fundamentar el ámbito de la ética, sino que tiene que ser totalmente al revés. Y la cuarta forma de alienación, al cual nos vamos a referir en el día de hoy, porque hay muchas más formas de alienación. La cuarta alienación del trabajador se da cuando el sujeto humano como trabajador es convertido en mercancía que entra, que entra como cualquier otra mercancía en el mercado laboral. El sujeto pierde su carácter de ser persona y se degrada a la realidad de ser una mercancía subordinada a las leyes objetivas, tanto del mercado laboral capitalista como a la producción de mercancías capitalistas. A Juan, cuando lo contratan, no lo contratan en tanto que es un ser humano con necesidades, con familia, etcétera, etcétera, sino que lo contratan en tanto que es mercancía. No importa su condición de ser humano ni su dignidad humana. Solo es contratado si le sirve a don Próspero en la producción de mercancías. Y cuando ya no le sirve porque se hizo viejo, porque le dio COVID, lo que sea, lo despiden. Porque no les importa la dignidad de Juan, solo les importa su capacidad productiva. Papi, ya te pasaste. Sí.
Eh, Esa sería como la cuarta forma de alienación. Hay una categoría muy importante que es la categoría de clases sociales, que es importante, digamos, manejar, conocer, para poder reflexionar sobre nuestros procesos sociales. Pero de lo que son las clases sociales, ¿verdad? Vamos a hablar en la próxima sesión. Sumamente importante porque eso nos va a clarificar a nosotros quiénes son la clase revolucionaria y por qué son la clase revolucionaria. ¿Sí? Equivocadamente a veces las personas piensan que los intelectuales pueden ser clase revolucionaria, los profesores, los estudiantes pueden ser clase revolucionaria. Mm. La clase revolucionaria es la clase trabajadora, la clase obrera, como lo vamos a ver en la próxima sesión. Un intelectual, un profesor universitario puede ser miembro de la clase revolucionaria si y solo si tiene conciencia de clase, si y solo si adopta como propio el punto de vista de la clase trabajadora, aunque no sea miembro en sí de la clase trabajadora porque no es obrero. O sea, yo como profesor universitario no soy obrero, lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿verdad? Bueno, ni la señora que barre, digamos, que barre allá en la facultad, en sí no es obrera. Vamos a hablar sobre estos detalles muy importantes, queridos estudiantes. Quiero repetirles que me he visto forzado a repetir la clase porque hubo un problema técnico en el primer intento de las 3 de la tarde, un problema de audio, que espero yo que en este momento pues ya no se esté dando ese problema de audio, y por eso eh, buscando el bien, el beneficio de mis estudiantes, pues he tenido que hacer ese esfuerzo, con mucho gusto, de repetir la clase. Por eso es que lo he hecho. Eh, Recuerden ustedes, el primer parcial va para el día lunes. De todas maneras, yo les volveré a avisar. Aquí en la cuenta de Facebook les he planteado, les he puesto ahí la dirección de mi correo electrónico institucional, porque es exactamente a ese correo electrónico, a esa dirección electrónica, que ustedes me van a mandar sus archivos respondiendo las preguntas que yo les voy a proponer el lunes a las 8 de la mañana. Y tendrán desde las 8 de la mañana del próximo lunes hasta las 8 de la noche, es decir, 12 horas para poder responder a las preguntas del examen. Aún no he determinado, voy a consultarlo, voy a pensarlo, si les lanzo directamente solo las 5 preguntas del examen o les lanzo un menú de unas 10 para que cada estudiante de forma libre y voluntaria pueda seleccionar de esas 10 tres preguntas, 5 preguntas, seleccionar de esas 10 solo 5 preguntas para poderlas responder. Yo quisiera tomar una decisión en el sentido de lo que más le favorece a los estudiantes para poder responder satisfactoriamente al examen. Eso es lo que yo ando buscando. Y en realidad me gustaría saber cuál es la opinión de los estudiantes. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Planteo el menú de 10 preguntas para que selecciones solo 5 o te planteo de una vez las 5 preguntas? Me gustaría que me respondieran a mi cuenta de Facebook o que me respondieran también a través del WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp creado por un estudiante, no por mí, por un estudiante, donde me pueden ustedes mandar a decir qué es lo que más les gustaría que se hiciera. Si les lanzo las 5 preguntas de una vez para todos igual, o les lanzo 10 preguntas y cada quien elige a su gusto 5 para responder. Pasen una muy feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? En este su espacio académico. De todas maneras, yo voy a replicar esta clase en mi canal de YouTube.
Pasen muy buenas tardes y les agradezco mucho su atención.